Nos encontramos entonces ahora todavía en el gran discurso de Jesús para con sus discípulos en la Semana Santa que se le llama, que es la semana donde Jesús entregó su vida en la cruz del madero por su pueblo y resucitó al tercer día. En esa semana nos encontramos todavía en el jueves, del jueves para el viernes. Y Jesús entonces ahora se dirige a sus discípulos en su ministerio particular con ellos. Y les ha hablado ya de temas absolutamente profundos. Si ustedes recuerdan, en la última cena que Él tiene con ellos, en el aposento alto, se reúne con los 12 y Jesús, y ya les habló de su amor por ellos, ya les habló sobre la humildad, ya lo vimos, ¿cierto? Habló sobre el servicio cristiano, el amor que tenemos que tener los unos por los otros, que fue el gran ejemplo que Jesús nos dio en este discurso, lavando los pies de sus discípulos. Y Jesús en esta misma ocasión hace entonces dos grandes anuncios. Ustedes se recuerdan, ya lo vimos, ¿cierto? Que son anuncios bastante terribles y conmovedores que estremeció el corazón de los discípulos. Y el primero es que Jesús entonces anuncia que uno de ellos le va a negar. Y ellos comenzaron a turbarse en sus corazones y decir que quién era, y finalmente se dio a descubrir que era Judas, ¿cierto? Que traicionó al Señor Jesús y se levantó en aquella noche, dice el texto, y salió a vender a Jesús. Ese fue el primer grande anuncio y los discípulos estaban absolutamente estremecidos porque Judas había sido una persona que había andado con ellos 3 años y medio de una forma intensiva en el ministerio de Jesús. No era cualquier persona. Entonces ellos ya estaban turbados por lo que había ocurrido, que uno de ellos había traicionado al maestro y salió y los dejó solos en aquella noche tan importante. No era una noche cualquiera, sino que se estaba acercando el punto más importante de toda la historia de la humanidad, que Cristo iba a entregar su vida en la cruz y uno de sus discípulos lo iba a entregar, iba a ser parte del complot de los judíos para traicionar a Jesús. Y el segundo grande anuncio, como si eso hubiese sido poco, Jesús hace poco, ya en el sermón anterior, vimos que anunció que otro de ellos lo va a negar. Eso ya, si lo primero había sido estremecedor, lo segundo sigue siendo mucho más profundo aún, porque el que le iba a entregar no era cualquier persona, sino que era Pedro, el que era casi que el vocero del grupo, que había andado con Jesús para arriba y para abajo, lo había defendido. Pedro había hecho grandes declaraciones con respecto a Cristo. Él fue el que dijo: tú eres el Hijo de Dios, el Cristo enviado al mundo para salvarnos. Pedro había dicho grandes cosas con respecto a la fe cristiana. Y en este punto del ministerio de Jesús, cuando pensamos que ellos iban a estar lo más cerca de Él, Pedro es anunciada su negación. Y que lo iba a negar 3 veces, hermanos. Es una cosa tan tremenda. Y Pedro, no conociendo su debilidad, fue y dijo que no iba a hacer eso, etc. Y nosotros sabemos, y vamos a ver más adelante qué fue lo que sucedió. Y después, finalmente, cuando Cristo ya fue entregado en la cruz, los textos bíblicos dicen que todos se fueron. Nadie se quedó con Él, sino que avergonzados todos se fueron. Entonces, en ese ambiente de tensión profunda, de corazones estremecidos, atribulados por lo que Jesús había dicho, que uno lo iba a traicionar y ese uno ya se había salido a vender a Jesús, y ahora en segundo lugar que uno de ellos lo iba a entregar y negándole 3 veces. Había un ambiente de profunda tensión, un ambiente de profundo nerviosismo, turbación de espíritu, y es en ese ambiente de terrible asombro, Jesús entonces anuncia las palabras que nosotros vamos a leer hoy día. Y ellos, aparte de esos dos grandes anuncios de Jesús, el corazón de ellos estaba también muy turbado porque Jesús había dicho que Él se iba. Ustedes recuerdan en el capítulo 13, Jesús dijo: a donde yo voy, versículo 33, vosotros no podéis ir. Entonces no entendían nada. ¿Cómo que el maestro se va?
El maestro acompaña a sus discípulos y va con ellos a todas partes. Y ahora él que dice ser el Mesías se va de este mundo. ¿Cómo puede ser? ¿Nos va a dejar abandonados? ¿Vamos a estar solos? ¿Vamos a ser como los otros grupos de líderes que habían pasado y murieron y se acabó el grupo y sus seguidores? O sea, ¿el maestro nos va a dejar solos? ¿Qué vamos a hacer sin él? Entonces el corazón comenzó a tener una tempestad tremenda en el corazón de ellos. Porque ahí es cuando la incredulidad, con base también en el temor, la duda, comienza a subir cual araña en el corazón de los cristianos y parece que no pueden ver nada más allá, sino que la neblina de la incredulidad, de la poca fe, parece tomarlos por el cuello y ya no logran ver nada y están absolutamente turbados de espíritu. Yo creo que en esta mañana puede ser que usted esté en una turbación de espíritu. Igual que los discípulos, porque los discípulos eran cristianos. Nadie puede decir, que ellos no eran cristianos, por eso andaban así. Porque los cristianos andan de fe y en fe y de gloria en gloria. Nosotros vivimos una vida de poder. Entonces, ellos claramente no eran cristianos. Pero nosotros sabemos que aquí estamos hablando de personas cristianas. Eran 11 discípulos cristianos. Y ellos estaban pasando por una profunda turbación de espíritu. Entonces, vamos a ver en esta mañana y vamos a comenzar a analizar las palabras de Jesús cuando Él dice, versículo 14, yo creo que un texto mayormente conocido por la fe cristiana. Son dulces las palabras de Jesús. Escucha, hermanos, y acompañen la lectura. Dice, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, sigan creyendo en mí, dicen otras versiones. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Entonces, en esta mañana, de forma muy breve, me gustaría que nosotros pudiéramos analizar en primer lugar que Jesús es el que calma nuestra alma. No hay nadie como Él. No hay nadie que pueda calmar el alma del hombre como lo hace Él. Él es el dueño de nuestra alma. Conoce lo más profundo de nuestro corazón. Su mirada es una mirada que examina y penetra en lo más profundo del corazón del hombre. De tal forma que Juan dice que no hay necesidad que nadie le diga lo que hay en el corazón del hombre porque Él ya lo sabe. Él ya sabe la tribulación que usted puede tener en su espíritu hoy. Conoce lo más profundo del dolor humano porque Él lo vivió en carne propia. Entonces vamos a ver que Él es el único que puede apaciguar la tempestad del alma humana. Lo hizo de una forma física y literal cuando los discípulos estaban en medio del mar de Galilea y Él hoy también lo puede hacer en nuestro corazón. Nosotros veamos en primer lugar entonces que Jesús calma nuestra alma y el texto nos comienza a decir que Jesús les dijo, no se turbe vuestro corazón, esa palabrita ahí tan importante. Turbación, conmoción de espíritu. Esa misma palabra Jesús la usó en Juan capítulo 13, versículo 21, cuando el texto nos dice que Jesús se conmovió en espíritu antes de decir la traición de Judas, antes de decir la negación de Pedro. Jesús se turbó en espíritu. Entonces nosotros vemos que hay dos tipos de turbaciones. Hay una turbación que es santa, que fue la que Jesús tuvo por amor a los suyos. Cuando Él dijo que Judas lo iba a traicionar, eso le turbó en espíritu por ver el tamaño de la incredulidad del hombre. La incredulidad del hombre es tan grande que Jesús se conmovió por esa causa. Y después al ver la incredulidad que incluso había en el corazón de un cristiano como lo era Pedro. Esa era una conmoción santa. Pero la turbación que encontramos en nuestro texto es el segundo tipo de turbación, que es una turbación enraizada en la incredulidad. No podemos decir que en el corazón de Jesús había incredulidad, ¿cierto? Pero sí lo había en el corazón de sus discípulos. Y esa turbación y conmoción de espíritu es a la cual Jesús está apuntando en este preciso momento. Ellos, hermanos, no entendían el plan redentor de Dios, ellos no entendían lo que estaba ocurriendo, no entendían los caminos de Dios, no sabían lo que Jesús estaba haciendo, que porque se iba, que uno de ellos lo iba a negar, no entendían nada, un entendimiento espiritual absolutamente diminuto.
Sin embargo, esa tormenta que había en el corazón de ellos, Jesús está apuntando contra ese tipo de turbación. Y en esta mañana también lo puede hacer en su alma. En esta misma mañana Jesús quiere y apunta contra la turbación que pueda haber en lo más profundo de su corazón. Y Él lo hace de 3 maneras en este texto. Nosotros vamos a ver en 3 puntos principales cómo es que Jesús calma nuestra alma. Y el texto nos va a decir que la primera forma en que Jesús calma nuestra alma es llamándonos precisamente a una confianza en Él. Fe en el Señor Jesucristo. La fe es el antídoto para el temor. La fe es el antídoto para la ansiedad, para la turbación de espíritu. El único remedio para la turbación es la fe. Es el único remedio, no hay otro, no es un psicólogo. No es un psiquiatra, no son los medicamentos para dormir, no son el alcoholismo, ni el cigarro, ni los vicios de este mundo. Jesús apunta en primer lugar, si usted me acompaña en el versículo 1, Él dice, no se turbe vuestro corazón y para que eso ocurra, ustedes deben creer en Dios. Y así como creen en Dios, tienen que creer también en mí. O sea, Jesús dijo, crean en Dios y crean en mí porque yo y el Padre uno somos. Jesús se iguala a la divinidad. Él es uno con Dios. De tal forma que el que cree en Dios también tiene que creer en el Señor Jesucristo, porque Él y el Padre uno es. Otras versiones, como ya lo dije, dicen, como ustedes creen en Dios, sigan creyendo en mí. Jesús, hermanos, es la única persona que pudo decir eso. Es la única persona que puede captar la atención de la fe de una persona para que se deposite esa fe en Él. Moisés, un gran hombre y siervo de Dios, no pudo hacer eso. Moisés jamás pudo decir, depositen su fe en mí y todo va a estar bien. Moisés no lo pudo hacer. Abraham, que era el padre de la fe, no lo pudo hacer. El apóstol Pablo no lo dijo. Jesús es la única persona que lo pudo decir. Tienen que depositar su fe en mí, porque la fe es la única forma de descansar en el Señor. ¿Usted conoce lo que es la fe? En el momento de la turbación, porque es muy fácil confiar en Dios cuando todo anda bien. Cuando el barco anda a la línea, ¿cierto?, del oleaje y del viento, cuando todo está calmo, tranquilo, la familia está bien, hay salud, hay trabajo y todo eso. Pero ahora apuntamos a otro momento de la vida de un cristiano, cuando no hay nada de eso. Cuando no hay trabajo, cuando no hay recursos, cuando no hay familia. Porque la familia parte, la familia toma sus alas y los hijos se van, ¿cierto? Los hijos se van. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay todo eso? Cuando el papá se va, cuando la mamá parte a la presencia de Dios, cuando hay un problema familiar, cuando hay una turbación en la familia, ahí se tiene que activar la fe. La fe no es solamente para ciertas ocasiones en la vida. Cuando la enfermedad me toma por el cuello, no sabemos a dónde huir. ¿Dónde está la fe? Porque el cristiano no es una persona que vive en las alturas de la fe y de la espiritualidad, sino que también pasamos por valles. Pero aún en el valle la fe se tiene que estar robusta, ejercitada en la fe, en lo espiritual. De tal forma que si vienen las olas de la tempestad, yo estoy firme confiando en el Señor. Nosotros tenemos que hacerlo. La palabra lo enseña. Tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que depositar nuestra fe en Él. Ese pareciera ser algo tan simple, pero la persona que ha sufrido, la persona que ha pasado por diversas pruebas, sabe, el verdadero cristiano, que la única forma de enfrentar todo eso es depositando su confianza absoluta en el Señor Jesucristo. No hay otro que pueda calmar el alma del hombre. No lo hay. Los problemas de la vida, los problemas del pecado, todo eso Jesús solamente puede aliviar y calmar y apaciguar en esta mañana, y lo hace, dice Él. En primer lugar, tenemos que hacerlo confiando en Él y depositando nuestra fe en Él. En segundo lugar, vamos a ver de una forma tan clara y precisa y profunda que Jesús ahora consuela nuestros corazones
atribulados, cansados, cargados por diversos problemas y aflicciones, como lo hizo con sus discípulos y también con nosotros, Él ahora nos habla de la casa de su Padre. No hay, yo creo que una de las grandes doctrinas cristianas que pueden robustecer nuestra fe y alimentar nuestra alma, como la doctrina que Jesús coloca aquí delante de nuestros ojos, una doctrina absolutamente escatológica, o sea, nosotros vamos a la casa del Padre. Y en un momento de profunda turbación y de profunda tristeza, Jesús trae este tema para consolar el corazón de sus discípulos. Jesús no les habla de que ellos van a ser ricos. Jesús nos les habla diciendo, no se preocupen porque yo me voy, pero yo les voy a dar todos los reinos de este mundo y ustedes van a vencer a los romanos, que eran los que los tenían ahí ya amenazados, y los judíos, los fariseos van a ser extinguidos y ustedes van a reinar por siempre en esta tierra. Así que no se preocupen porque yo voy a estar con ustedes. Jesús no les promete eso. La única forma para consolar el corazón de un cristiano atribulado es, en primer lugar, la fe. Y en segundo lugar, como si eso fuera poco, es hablándonos del cielo. Jesús nos habla del cielo en nuestro texto. Versículos 2 y 3. Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En el texto original, muchas habitaciones hay. En el sentido de que es un lugar muy grande, de mucho espacio. No de habitaciones como una casa, ¿cierto? Sería ridículo porque es un lugar espiritual. Sino que es un lugar tremendo para todos los hijos de Dios. Y Jesús sigue diciendo, si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Porque en el capítulo 13 le dijeron, ¿y a dónde vas? ¿Cómo que te vas? ¿A dónde vas? Jesús le había dicho, yo me voy. Jesús claramente se lo está diciendo, yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si yo me voy y les preparo lugar, yo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis y estéis conmigo. A todo cristiano, en ese día, este sermón a todo esto es absolutamente práctico. Absolutamente práctico del principio a fin, lo podemos aplicar todo el tiempo a ellos y a nosotros. Y Jesús les promete que todo cristiano va a ir al cielo. No hay nada más consolador que eso. No importa la condición que yo esté hoy día, no importa mi estado físico, no importa mi estado económico, no importa mi nombre, mi apellido, no importa absolutamente nada de eso. Todos aquellos que crean en el Señor Jesucristo, le es prometido el cielo. Esta tierra no es nuestra casa, no es nuestro lugar. Nosotros no somos de este mundo. Jesús dijo en su oración sacerdotal, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Ellos están en el mundo y yo no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta no es nuestra casa. Nosotros somos peregrinos en este mundo. Y Jesús nos habla que Él nos llevará al cielo. El cielo es lo mismo que la casa del Padre. Este no es nuestro lugar. Nosotros no vivimos para este mundo. Esta no es nuestra casa. Por tanto, así como a veces nosotros estamos en el trabajo o en la casa de visita de alguien y lo único que uno quiere es llegar a su casa, asimismo es en este caso espiritual. Esta no es nuestra casa. Y deberíamos vivir con ese constante anhelo y esperanza de que va a llegar un día que vamos a ser llevados a la casa del Padre. De nuestro amado Padre Celestial. Es el Padre del Señor Jesucristo y también es nuestro Padre. Y Jesús llama al cielo en este pasaje como la casa del Padre. Pero nosotros no somos tan bien recibidos en ninguna otra casa de un primo, de un tío, como la casa del Padre. Yo puedo comprobar eso. Yo después de casado, incluso yo tenía las llaves de la casa de mi padre. Porque la casa del Padre, uno no es como la casa de un amigo que uno llega así como con cuidados a veces, o del primo, del tío, ¿cierto? Y que usted ni siquiera tiene las llaves. El pastor Sugel Michelén una vez dijo eso. Después de muchos años de casado, seguía teniendo las llaves del Padre. Porque era la casa de sus papás. Había confianza, había comodidad, había cariño, había amor, había todo eso. Así también lo es con la casa de nuestro amado
Padre Celestial. Nosotros vamos a ir a habitar con Él. Cristiano, su vida termina en esta tierra, pero sigue para las mansiones celestiales, como está muy bien retractado en el libro del peregrino. Usted tiene que comprar ese libro, tiene que leerlo. Igual que el libro de ayer que dijimos de J.C. Ryle, El pensamiento para hombres jóvenes. Incluso primero que ese libro, debería leer El peregrino. Cómprelo. Pequeño libro que retrata la vida de un cristiano que va rumbo a la ciudad celestial. Es un símil, es un sueño de ilustraciones que refleja la vida del cristiano en este mundo rumbo al cielo. Y precisamente es un peregrino que camina por este mundo pasando por diversas tribulaciones y aflicciones, pero va rumbo a la ciudad celestial. Su camino no es acortado. La muerte no acaba con la vida del cristiano, sino que el cristiano va rumbo a la ciudad celestial, a la casa del Padre. Y Jesús dice después, en segundo lugar, que Él va a preparar nuestro hogar. Él está preparando nuestro hogar. No como un carpintero, ¿cierto? Que nosotros tengamos una mente tan corta y pensemos que Jesús está ahí con los ángeles organizando lugares y habitaciones para sus hijos, sino que Jesús está preparándonos para ese lugar. Prepara a sus hijos para ese lugar, santificándolos, cuidándolos, alentándolos, para llevarlos entonces a la casa del Padre en aquel hermoso y precioso día, cuando lleguen los ángeles a buscarlo usted, cuando la muerte venga por su alma, lunes por la mañana, jueves por la noche, porque la muerte va a venir por usted, quiera o no quiera, y usted está siendo preparado para aquel día. Ese día va a venir. Ese día viene por usted, viene por mí. La hermana Sofía vino por ella. Y el Señor entonces la había preparado para el hogar y ahora ella está en un lugar mucho mejor que nosotros. Se fue a la casa del Padre. Y en tercer lugar, esta mañana Jesús ya nos habló de la fe depositada en Él, nos habló de la casa del Padre, nos habló del cielo, nos habló de las mansiones celestiales y que Él fue a ese lugar y nos llevará con Él. Y ahora en tercer lugar vemos en las palabras de Jesús precisamente eso, que Jesús no solamente promete el cielo para los cristianos, porque eso ya sería glorioso prometernos el cielo. Sin embargo, Jesús en tercer lugar nos promete llevar al cielo. Él nos llevará al cielo. Él nos llevará consigo mismo. En el versículo 3, 4 terminando dice, si yo me voy, yo les voy a preparar lugar, yo vendré otra vez, porque así como Él vino por primera vez, va a venir por segunda vez. Y yo los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Entonces, hermanos, en el terrible escenario de conmoción, de turbación, por las palabras de Jesús, de que Él se iba a ir, lo único que podía consolar el corazón de sus discípulos era saber ahora que el Maestro volvería. El Maestro dijo que se iba, pero ahora está diciendo abiertamente que Él va a volver. Yo volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque le pertenecemos, somos suyos. Entonces Él va a tomarse para sí mismo a los cristianos y los llevará entonces al hogar. O sea, Él había anunciado su muerte anteriormente, pero Él ahora dice que la muerte no puede con Él. Incluso lo da por hecho, porque Él no dice yo me voy y ya no puedo volver porque ahora me entrego a la muerte, sino que la muerte no pudo con Él y Él se sobrepone a la muerte y al pecado y al diablo y ahora dice que Él va pero vuelve, porque Él tiene el poder sobre la muerte. Entonces perfectamente puede decir que va a volver por segunda vez. Y volverá para llevarnos junto a Él a las mansiones celestiales. Entonces, ¿qué podemos ver en este punto? Subdividido en dos. Jesús va a volver otra vez. Él dijo que Él se iba, Él se fue, Él va a volver y Él lo va a hacer. Yo vendré y los llevaré para mí mismo. Entonces David Brainerd, en cierta ocasión, cuando él estaba predicando sobre este sermón, él les dijo a su auditorio que lo estaba escuchando que eran indios, que no tenían alfabetización, no tenían grandes recursos como nosotros los tenemos hoy, pero David Brainerd les predicaba estas mismas palabras
Y el corazón de ellos se derretía al escuchar sobre el hecho de que íbamos a ser llevados a las mansiones celestiales un día con Cristo para habitar con Dios para siempre. Y Él les dice en este punto, Cristo va a volver otra vez. ¿Y qué son las tempestades de esta vida? Dice David Brainerd. Si Jesús viene caminando sobre las aguas, ¿qué ola tan grande hay que nosotros podamos ser sumergidos y ahogados si sabemos que Jesús va a volver de nuevo? Él lo prometió y Él lo va a hacer. ¿Qué turbación no se ahuyenta delante de las palabras de Jesús? Que Jesús efectivamente volverá en un punto de la historia. La historia no termina con la guerra que hay en Rusia, en Ucrania y quizás una tercera guerra mundial. Ustedes han visto sobre Irán e Israel siendo atacados, etc. Pero por mucho poder y mucho armamento que ellos tengan, el mundo no se acaba con esas guerras. El mundo no se acaba con un terremoto. El mundo se acaba cuando Jesús vuelva por segunda vez. Cuando Él ha dicho que Él volverá, ahí se van a ser consumadas todas las cosas. Y entonces nos llevará con Él. El cristiano que muere en el Señor va inmediatamente a la presencia de Cristo, porque así lo enseña la palabra. Y aquellos que estén en aquel día cuando Cristo venga serán transformados y llevados con su Señor y seremos arrebatados en el aire, dice el apóstol Pablo. El arrebatamiento es verdad. El arrebatamiento no es una herejía, no es una doctrina mal planteada por los pentecostales, sino que el arrebatamiento es verdad. Todos aquellos que estén vivos en aquel día, el apóstol Pablo dice, serán arrebatados. Serán llevados a estar con el Señor en el aire. Y ahí ocurre todo lo demás. En ese mismo día, en ese mismo instante, la iglesia se encuentra con el Señor y habita con Él para siempre. Para siempre. En nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. Y ahí sí se va a acabar el mundo para siempre. Entonces, nosotros debemos vivir, desde esta mañana, comprométase hoy con su alma y su espíritu a decir que usted y yo tenemos que vivir bajo esa convicción. Cristo viene por mí. Cristo me va a llevar a casa. Cristo me va a llevar a la casa del Padre. Cristo va a volver por segunda vez, porque eso podría cambiar nuestra vida tan pobre espiritualmente hablando. Porque nosotros estaríamos preparándonos como las 10 vírgenes, esperando que llegase el novio. Entonces, con esa convicción nosotros debemos vivir, con que Cristo vendrá por segunda vez, Cristo nos va a llevar para la casa del Padre y habitaremos con Cristo en último lugar, verdaderamente y para siempre. Nada ni nadie, dijo Spurgeon, nada ni nadie nos puede arrebatar del amor del Padre. Ni las aflicciones, ni la tribulación, ni el enemigo, nada nos puede arrebatar de su mano, ni de su amor. Nosotros estaremos con Cristo para siempre. Es ahí cuando usted entonces puede entender que la gloria del cristiano sí lo es, el momento de la muerte. El momento de la muerte no es lo terrible para nosotros. El mundo no lo puede entender. El mundo no puede captar cómo nosotros podemos gloriarnos por la muerte. De hecho, la gente le tiene pánico a la muerte. Hay cristianos que también tienen mucho pánico sobre la muerte, porque como que fuera lo más terrible que... Yo creo que la forma de muerte, eso es terrible. Pero no la muerte en sí. Porque ahí nosotros podemos comprender las palabras del apóstol Pablo cuando él dijo en Filipenses, para mí es mejor partir. Él habla de la muerte, de la vida como un viaje. Estamos pasando por acá y nos vamos con todo nuestro ser a la presencia de Dios. Y él dice, para mí el partir y estar con Cristo es muchísimo mejor que estar en esta tierra. Entonces el cristiano es una persona que anhela ese día. Anhela irse a la casa del Padre. Cuando ya van a acabar las aflicciones, ya van a acabar las tribulaciones por causa del pecado, por causa del dolor. Y el Apocalipsis dice que allá ni siquiera va a haber una sola lágrima caída del rostro de los santos. Y si hay alguien que llegue a llorar, el mismo Señor enjugará toda lágrima. Ya no habrá llanto, ya no habrá pecado, ya no habrá familia pecaminosa que lo atormenta en esta vida por causa de su fe. Ya no habrá diablo. No habrá Satanás, no habrá concupiscencia, no habrá dolor
aflicción de espíritu, enfermedad, no habrá nada de eso, sino que el propio Señor será Él mismo, el consolador de sus hijos. Tan grande es su luz, tan grande es su sol, que ya ni siquiera va a haber necesidad de sol, ya ni siquiera va a haber necesidad de comida. Todas las necesidades se acaban, ya no las hay. Él suple todo por completo. Él satisface el alma de todos para siempre. Ya vamos a estar en otra esfera, una esfera espiritual que a veces nuestra mente ni siquiera lo logra comprender. ¿Cómo será que yo voy a estar? ¿Con qué cuerpo? ¿Será que está mi familia, mis hijos y esto y lo otro? Y nos llevamos, parece que la preocupación al cielo. ¿Qué va a ser de esto? ¿Cómo voy a hacer? Las personas que fueron decapitadas, ¿cómo van a estar? Nada de eso importa. Eso no es lo primordial en este caso, sino que vamos a estar con Cristo para siempre. Ya sin posibilidad de caída. Ya no habrá más caídas. Ya no habrá más tropezones en la fe cristiana. Ya no habrá más Pedro antes de Hechos capítulo 2. Ahora vamos a estar todos con el Señor para siempre, glorificados, libres de este cuerpo de corrupción, de pecado, de iniquidad, como una fábrica de ídolos que sale de nuestro corazón, como dijo Calvino, sino que estaremos con el Señor eternamente y para siempre. Y los discípulos seguían turbados, entendían las palabras, pero a medias. Y ahí tiene usted entonces a Tomás en el versículo 4 y 5 diciendo entonces a Jesús, todavía no entendía nada Tomás y le decía, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo si Jesús lo acaba de decir? ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús lo acaba de decir. Acaba de decir que se va al cielo. Entonces, Él está aquí despejando todas esas dudas que todavía hay en el corazón de sus discípulos y espero de todo corazón que disipe todas nuestras dudas en esta mañana. Todo temor, toda aflicción de espíritu, toda turbación, y va a ser una de las declaraciones más potentes desde el versículo 6 en adelante, el próximo domingo, diciendo, bueno, si tú me preguntas, Tomás, ¿cuál es el camino? Yo respondo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única forma de ir al Padre es por Él, y sigue Él con sus poderosas declaraciones. Terminemos entonces aplicando de forma muy breve. En esta mañana, hermanos, yo no sé cuál es la situación de su alma. Sinceramente, no lo sé. Pero cual sea la situación que encuentre su alma hoy, su espíritu, Jesús lo puede calmar. Clame a Cristo en esta mañana. Suplique que Él tenga misericordia de su vida. Quite esa piedra que hay en su corazón, que parece que nos ahoga, que parece que toma por el cuello. Porque así es la aflicción. Así es la preocupación, la duda, la ansiedad, que está enraizada en la incredulidad. La persona que duda, la persona que teme, la persona que se entrega a la ansiedad, la raíz de eso es la incredulidad. No cree en Dios, no cree en sus promesas. Falta un trabajo. Ore a Dios para que le dé ese trabajo. Dios lo puede hacer esta mañana. Hay un hijo complicado, Cristo lo puede cambiar. Cristo puede quitar la aflicción de espíritu. Tengo una enfermedad en mi familia. Cristo lo puede hacer, lo puede quitar. Él puede hacer todo eso y mucho más. Pero lo más importante de todo eso es que Él puede calmar tu corazón. Él puede dar paz que nadie puede dar. Este mundo no nos puede dar esa paz. La familia no lo puede dar. El trabajo, los recursos, los bienes, nada de eso puede darle paz al alma de un cristiano. Y ni siquiera solamente los cristianos, los incrédulos. Cristo puede dar verdadera paz. Calma nuestra alma con la paz de Dios. Y esa paz viene por el arrepentimiento, viene por la fe, viene por el Evangelio. Cristo, por medio del Evangelio, puede calmar nuestra alma. Porque no es solamente que los problemas se vayan, ¿cierto? Porque si no seríamos como una religión más solamente. Sino que lo primordial es que Él nos calma con su palabra, con su Evangelio. Y si hay alguien aquí todavía que no ha creído en el nombre de Cristo Jesús, porque en nuestro auditorio siempre hay gente infiltrada que todavía está aquí, pero no se ha arrepentido de sus pecados. Hoy tiene que hacer las paz con Dios. Hoy tiene que acercarse a Dios. Hoy tiene que pedir que le dé paz a su alma como nadie lo puede hacer. Hoy tiene que pedir que Dios lo reconcilie consigo mismo. Porque eso dijo el apóstol Pablo que Jesús hizo en la cruz. Él estaba Dios reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. Usted tiene que acercarse a Dios hoy y buscar que Él calme su corazón
turbado por el pecado, en esta mañana, en el nombre de Jesús, solamente por medio del Evangelio, nada más lo puede cambiar. En segundo lugar, amados hermanos cristianos, recuerde que Cristo es el cielo, el cielo es nuestro hogar. El cielo es el hogar del cristiano. Este mundo es pasajero, este mundo se va a acabar, va a ser consumido por fuego un día. Por tanto, no se apega a su casa, no se apega a su familia, porque la familia se va una vez más. Todas las cosas son perecederas, pero tenemos una herencia en los cielos, guardada para todos aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios. Y leímos en el texto del devocional, es una herencia inmarcesible, incorruptible, no se contamina, no se macula, no se mancha. Está guardada eternamente para los cristianos en las mansiones celestiales. Nadie le va a quitar su lugar. No va a llegar usted allá y decir, no, fuera, porque dudó toda su vida. Y fue un cristiano que dudó y vivió en base a la duda y el temor. Fuera de aquí, porque el cielo no está para ese tipo de personas, ¿cierto? Sino que está solamente para los fuertes. No es así, sino que aquel día, como cantábamos el otro día en el velorio de nuestra hermana, un himno que, bueno, yo nunca lo he leído en la Biblia, pero su refrán, puede ser cantado. Cuando allá se pase lista. Allá se pase lista, usted va a poder entrar. Sí va a poder entrar en ese lugar celestial. Sí va a poder decir, allí estoy yo. Cristo me lavó, perdonó mis pecados. No hay nadie como Él. Él calmó mi alma, me dio paz en mi espíritu, en mi ser, en lo más profundo, en todas las noches oscuras del alma. Yo estuve con Él, Él estuvo conmigo. Él me acompañó, Él estuvo conmigo, es mi fiel, mi ayudador, mi salvador. Y por eso tengo entrada libre al trono de la gracia y a las mansiones eternas. Y en tercer y último lugar, Él nos llevará a la gloria. No vamos a ser llevados por nosotros mismos, ni por los ángeles en nuestra propia capacidad y fuerzas, sino que Él nos lleva a la gloria. Está prometida la gloria para el cristiano. Nos es prometida la gloria, sin importar los grados de fe. Los grados de fe no son relevantes en primer lugar para la salvación, porque hay cristianos verdaderos con diferentes grados de fe. La seguridad de la fe no es la esencia de la salvación. Que usted tenga que vivir una vida poderosa y de gran fe, como la mujer sirofenicia. Pequeños grados de fe van a entrar al cielo. Todos, absolutamente todos, pequeños y grandes, medianos, que pasaron por diversas tribulaciones, todos podremos entrar en las mansiones celestiales. Yo creo que si eso no lo consuela, yo no sé qué más lo puede hacer. Porque en un mundo tan turbado y de tanta aflicción de espíritu y luchas contra el pecado y la iniquidad todos los días, porque nosotros vivimos en guerra espiritual, propio corazón, ¿cierto? Contra el diablo, contra el enemigo, contra el maligno, contra todas las circunstancias adversas de la vida. ¿Qué puede consolar un corazón del cristiano a no ser estas palabras de Jesús? Y Él hoy nos dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ni siquiera es solo una, es muchas, porque los hijos de Dios son muchos. Y Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Esas son sus palabras y sus promesas en esta mañana. Amén. Oh Dios, en esta mañana nos humillamos delante de ti. Y queremos pedir humildemente que su palabra haya morada en nuestro corazón. Gracias, Señor, por llevarnos a casa, porque nos es prometida la gloria, el cielo, las moradas celestiales. Esta tierra de pecado no es nuestra casa. Vivimos día tras día esperando el día cuando estemos en su presencia. Vamos a partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor estar con Cristo que estar en este mundo. ¿Cuándo vendrás por nosotros, Señor? ¿Cuándo vendrás por nosotros? Es por eso que el Apocalipsis termina diciendo, ven Cristo, ven Jesús, ven nuestro amado Salvador, ven pronto.
por tu iglesia para morar contigo para siempre, en un estado de gozo y de alegría y de felicidad perpetua que ya nadie más nos va a arrebatar. En esta vida nuestro gozo a veces es arrebatado por la ansiedad, por el pecado, por el diablo, pero en aquel día ya no, ningún pecado, ningún enemigo nos va a quitar nuestra alegría. Nuestra alma ya no va a ser turbada. Oh Dios, en nuestro mismo auditorio en esta mañana hay muchos que pueden estar sufriendo y teniendo gran turbación de espíritu. Que el Señor acalme sus almas, que el Señor calme la aflicción de espíritu, que el Señor reconcilie a los hombres con Dios y que el Señor nos ayude a vivir con esta imagen gloriosa del cielo delante de nuestros ojos. Porque son tan gloriosas las palabras de Dios con respecto al cielo. Ya no habrá pecado, ya no habrá dolor, aflicción, ya no habrá más muerte, ni enemigo, ni lucha, ni tentación, ni aflicción, no más, sino que estaremos con el Señor para siempre. Que el gozo y la alegría de Dios hoy inunde nuestro corazón y podamos vivir para su gloria en su presencia todos los días de nuestra vida. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.